A mediados de los años 70, Victoria Eugenia Henao era una adolescente como cualquier otra e ignoraba que su vida sería no solo una pesadilla terrible, sino que además nunca estaría a salvo de señalamientos por ser la mujer con que convivió y tuvo 2 hijos, Pablo Escobar Gaviria. Este es un trabajo de largo aliento en el que durante años Henao se sumergió en su memoria para recordar cada uno de los terribles episodios que vivió, con quien a partir de 1982 asoló a Colombia con una estrategia de terror, asesinando a políticos, periodistas, defensores de derechos humanos e inundando al mundo de cocaína. Nunca antes un testigo tan cercano de la vida de Escobar había examinado así actuaciones en diversos frentes. A mis hijos Juan Pablo y Manuela, por su valor y resiliencia al soportar la atroz violencia generada por su padre y los horribles encierros en su niñez. A mi nuera Ángeles, a quien siento como otra hija que Dios me dio por su afecto y lealtad incondicional. A mi nieto Juan Emilio, que me da la fuerza e inspiración necesaria para sobreponerme a todo, por esa mágica conexión de plenitud con mi vida. A mis padres, mi familia, mis maestros, mis amigos y amigas, y a quienes me escucharon cada noche y leyeron mis escritos, respetando mi silencio y mis lágrimas. Gracias por su amor ilimitado y constante. Agradezco a cada uno de ustedes que en esta noche me acompañan y que serán testigos de todo lo que expreso en este libro, que más que una presentación es un testimonio hecho a corazón abierto. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos. En esta primera parte nos escucharemos. ¿Ahí me escuchan? Sí, ok. Entonces, en esta primera parte, simplemente quiero dar un primer testimonio de cómo fue ese momento en donde nos conocimos con María Isabel Santos, así yo la conocí, ¿no? Y fue hace aproximadamente 20 años, 21 años, yo estaba un poco más joven que ahora. Y en aquel momento había finalizado la carrera de coaching, la primera camada en Argentina que se dedicaba al coaching. Y casualmente tenía que ver con cómo las personas nos transformamos, cómo las personas no nos quedamos atados y aferrados a lo que nuestra historia nos dicta, sino que tenemos la posibilidad de diseñarnos, de vernos a nosotros mismos al espejo y decidir que nuestro pasado no nos define nuestro futuro. Y de eso se trataba. Y en ese marco, en esa carrera, cuando yo había finalizado y entonces me proponen empezar a supervisar a las nuevas camadas que aparecían, me encuentro con una mujer austera, callada, que era difícil saber de ella, ¿no? Ni siquiera en ese momento yo registraba cuál era su nombre. Y pasado el tiempo, un día me acuerdo que llegamos al instituto donde estudiábamos coaching y dicen, ¿sabes quién era la mujer que estaba acá? No, la mujer era la viuda de Pablo Escobar, ¿no? Y fue como, De todas maneras, yo no era muy consciente en ese momento qué significaba eso, no estaban todavía las series, había muchas cosas que no se hablaban, que no se decían, pero uno sabía que se estaba hablando de algo que sonaba complicado, ¿no? Y en aquel momento pasó un tiempo, podrán leer en el libro esa situación. María Isabel estuvo presa en Argentina, ella le llama el retiro espiritual en ese espacio, ya entenderán por qué cuando lo puedan ver en el libro. Entonces ella vuelve, luego de este retiro espiritual,
al instituto a seguir formándose. Y ahí apareció el dilema de los prejuicios, ¿no? Porque los juicios y los prejuicios uno los tiene muy a la mano. Y la verdad es que en mi cabeza también estuvieron. Los juicios y los prejuicios son necesarios. Yo voy a comprar fruta al supermercado y necesito un juicio para saber si agarro esta manzana o esta otra. O sea, es algo que necesitamos en nuestra vida. Pero el problema no son los juicios y los prejuicios, los problemas son aferrarnos a ellos como si fuera la verdad. Porque eso te endurece el corazón, te endurece la mente. Y en aquel momento, más allá de los prejuicios que pudiese haber, dado la misma profesión que estaba en ese momento estudiando, decidí que lo mejor era apostar a conocerlo y a saber qué había detrás de todo lo que se decía. Y así fue, que fueron muchos años, estamos hablando de 20 años, donde nos cruzábamos en todo espacio que hubiese desarrollo personal. Yo no sé cómo pasaba, pero ahí la cruzaba, ¿no? Y evidentemente estaba, como lo dice, como recién lo acaba de leer Marta, en una búsqueda, ¿no? Luego, en algún momento de esta historia, aparece un diplomado en donde yo realizaba con 2 socias y María Isabel se suma a este diplomado y nos empieza a ayudar incluso con 2 socias que ella también quería mucho, y ahí nos da la posibilidad de empezar a conversar y empezar a conversar más cercano. Y ahí empecé a conocer a la mujer detrás de la historia, ¿sí? Empecé a conocer muchas cosas. Paralelamente su hijo sacó un documental, Los pecados de mi padre. Todavía no estaba en la serie, pero uno podía ver ahí, ¿no?, un espacio de reconciliación muy lindo. Apareció el primer libro del hijo, y esto empezó a permitirme a conocer de otra manera. Después yo hacía unos eventos, y en esos eventos se me ocurre que el hijo de María Isabel, Sebastián, con el nombre que yo lo conocí, ¿no?, Sebastián podía venir a ser disertante de esos espacios porque él estaba por el mundo hablando de pacificación, hablando era muy lindo lo que él traía, ¿no? Su padre había muerto cuando él tenía 16 años y él había logrado reconfigurar toda su historia y mostrarla de una manera muy particular. Él la llamó a ella para pedirle el contacto de Seba para que Seba venga a dar una charla, y él no podía venir por un tema de fechas. Y no sé de dónde me salió, y le dije, ¿y te animás vos a venir a esta charla? A dar la charla. No sé de dónde salió eso, no lo tenía pensado. Y ella me dijo que nunca se había presentado en la vida públicamente, pero que si lo hacíamos juntos se animaba. Y así pareció una primera experiencia en donde charlamos horas y horas y pude conocer muchísimo más. Y ahí me di cuenta de algo, que esto no solamente se trataba de la historia de la vida de Escobar, sino que también se trataba de una historia, otra historia más, donde la voz de la mujer no había podido ser escuchada, donde la voz había sido acallada, en donde había un montón de sufrimiento y algo que era común a muchísimas y muchísimas mujeres de este planeta, que era una historia que debía ser escuchada desde ese lugar y no solamente desde el prejuicio y la asociación que se podía tener con lo que su marido había hecho o no había hecho. Luego la historia nos acercó, nos encontramos en México de nuevo, casualmente, en otro curso de desarrollo humano, de coaching, y ella seguía como ahí, seguíamos buscando, igual seguía calladita, ¿no? Y en ese momento yo sufro un conflicto muy grande y había mucha gente conocida en ese lugar. Yo me salgo de una sala frente a un conflicto que había ocurrido, no importa cuál en ese momento, no viene al caso, pero la única persona que salió de esa sala se acercó a mí, me abrazó y me contuvo en ese momento fue María Isabel. Y ahí entendí que su sensibilidad, dado su historia, para entender el dolor del otro, era enorme. Y que tenía algo para darle al mundo, no solamente su propia reparación interna. Y me quedó la pregunta de si iba a pesar más el prejuicio social, porque en ese entonces sí ya estaban las series, ¿no? Sobre todo Narcos, que relata cosas, después hablaremos, sobre todo esta serie. Entonces, ¿qué iba a ser más grande? ¿El prejuicio? ¿O lo que iba a ser más grande era lo que ella tenía para ofrecerle al mundo? Y cuando apareció el libro, la respuesta surgió. A ver, la realidad es que yo conocí a Pablo como vecino del barrio La Paz, donde vivíamos. Era un chico más del barrio, un vecino más, y bueno, un vecino más que me seducía y que a mí me atrajo su seducción.
Esto me generó muchísimos conflictos con mis padres, obviamente, era muy niña y no sabía que no era correcto estar al lado de una persona tan adulta, que mi madre me decía que todavía no era el momento para estar con otro chico, porque no podemos hablar de enamoramiento y de amor a esa edad. Así que en ese contexto conocí al chico del barrio, que era muy seductor y que se hacía conocer por la manera como trataba a todas las chicas del barrio. Y él tenía también sus ideas políticas en ese momento, ¿no? Sí, él estuvo muy dedicado a la acción comunal en ese momento del barrio. Era una persona que sembraba árboles, que le importaba la comunidad, todo lo que le pasaba al barrio. Y bueno, con su grupo de amigos ayudaban para que cada vez estuviéramos mejor. El barrio La Paz es un barrio que yo llevo en mi corazón y que aún con la mayoría de los vecinos yo me comunico, así estemos en diferentes partes del mundo, siempre estamos comunicados y los siento como unos hermanos y amigos. Esto me parece importante porque empieza a contextualizar el inicio, ¿no? Muchas veces conocer el origen de algo le da un sentido posterior a lo que sigue pasando. Ahora, no solamente era ese espacio con él, sino también era la realidad en la que vivías. El otro día charlamos un poquito antes de esto y me contabas lo que pasó, por ejemplo, cuando vino tu primer periodo. ¿Cómo fue eso? Me parece interesante la anécdota, ¿no? A ver, realmente cuando vino mi primer periodo, mi madre me llama en un momento dado y me dice que venga para que me acerque a la ducha, que yo estaba manchada, no sabía de qué se trataba. Y yo le empiezo a preguntar que qué pasa con eso, que qué significa eso. Ella me lleva un pañal importante para que me proteja. Y le pregunto que eso cuánto tiempo dura y me dice que toda la vida. Así que yo me imaginaba toda la vida en esa situación y lloré por muchos días hasta que pude ir encontrando con mis amigas otras respuestas, porque no había diálogo con los padres ni en ese contexto no se podía hablar. ¿Y cómo le decían al periodo en ese momento? Que estabas enferma. Y acá también se decía eso, ¿eh? No era privativo de Colombia. No, bueno, y de hecho todavía hoy hablamos de estar indispuesta, como si fuera una situación de estado, ¿no? Entonces, digo, esto es interesante porque nos empezamos a hacer una idea de la niña que se encuentra con Pablo en ese momento. O sea, ni siquiera sabía de qué se trataba esto del periodo, ¿no? Se pone a llorar porque piensa que va a ser toda la vida así, ¿no? Suena hasta gracioso y a la vez es como, wow. ¿Qué año? ¿Esto? 1972. 72 en Medellín. Entonces vamos como contextualizando la situación. Ahora, esto empieza a llevar a otro espacio, porque si en tu vida no había una noción, una conciencia sobre un tema como el periodo, menos lo había sobre la sexualidad. Y en ese sentido, en este libro, sobre todo en los últimos capítulos, en el último capítulo, vos traes algo muy fuerte, ¿no? Y yo quiero entrarle de lleno ya a ese espacio porque me parece que nos va a explicar un poco lo que pasaba ahí. Pues fueron, no sé, casi 40 y tantos de años que esto no lo habías dicho, que no lo habías mencionado. 44. Y vos hablas directamente de un abuso que existió en ese momento. Y esto es algo que no lo dicen ni las series, ni la historia donde busques, pero esto existió y esto estuvo. Y con tu permiso lo traigo, y si tú nos quieres contar algo de esto, me parecería importante para poder seguir contextualizando y encuadrando dónde nace y cómo nace esta relación. A ver, realmente esta situación sucedió cuando yo tenía 14 años y fue algo que yo como que oculté y olvidé y sepulté en mi vida. Y hace 2 años, cuando empecé a escribir este libro, empecé a hacer paralelamente un trabajo de estrés postraumático.
en ese proceso, en uno de los momentos de mis conversaciones con mi terapeuta, aparece esta situación y yo le cuento al médico la situación que viví. Y él, bueno, se sorprende muchísimo y empieza a explicarme de qué situación se trataba. Y me explica de que yo había sido violada porque una persona que ya tenga 5 años mayor que tú se llama violación. En este caso eran 11 años con una niña de 14 años. Y él me hablaba de cómo a partir de ese momento él empezó a seducirme y a dejarme presa como en una jaula desde la seducción y desde el amor. Yo nunca lo vi como una violación, lo vi como una gran equivocación de mi parte, pero obviamente que jamás lo podía decir porque era un problema moral muy grande y bueno, me acompañó hasta ahora. Así que fue muy traumático para mí poder entender esa situación que viví a los 58 años y además también cómo fue realizado ese aborto, que no fue con ningún consentimiento, sino que amorosamente, como decidido por él. Así que en ese contexto empezó mi relación, de la cual pasan los años al lado de una persona y no te das cuenta hasta que no puedes empezar a reflexionar tu vida. Sí, esto de que lo explicas en el libro, una relación a esa edad sin saber qué es lo que estaba pasando, y luego cómo la historia te lleva a un lugar. ¿Cómo fue esto? Me llevan Pablo me dice que lo acompaño donde una amiga de él y yo lo acompaño, y en un momento dado yo estoy en una camilla donde la señora me dice que por precaución me va a poner unos tubos plásticos para evitar tener un embarazo y que yo me haga cargo del proceso que sigue en el momento en que los dolores empiecen, que yo me retire todos estos tubos. Y bueno, no sé, hoy cuando lo pude conversar con mi hija se horrorizaba, se lo conté hace unos pocos meses atrás, y me decía que no se imaginaba, que no se explicaba cómo yo no estaba muerta también, porque era un riesgo de vida del cual yo no tenía conciencia. Digo, esto es, aparte de fuerte, ¿no? Da un marco de lo que estaba pasando, ¿sí? Con esto. Hay un abuso de poder, hay abuso sexual, hay un montón de cosas que están pasando en un espacio de ingenuidad donde no se sabía todavía que eso estaba ocurriendo. Y ahí empieza esta relación. Y digo, es fuerte entenderlo de esa manera, pero me parece que es preciso para comprender cómo ciertas cosas después continúan. Ahora hay algo que a mí me llama la atención, y es, en el prólogo vos decís que es el único amor de tu vida, ¿no? Y yo cuando lo leí, la pregunta que me hago es, ¿pero acaso tu vida terminó? ¿Por qué el único? Mi vida no ha terminado, pero yo he pagado un precio muy alto por haber amado y tengo mucho miedo a acercarme a otra persona y a que me condicione en otra vida con sus actos. Entonces prefiero negarme al amor que correr el riesgo de vuelta. Sin duda alguna, y fue muy lindo cuando empezamos a hablar de esta posibilidad porque nos encontramos en una sintonía similar. Sin duda alguna, de esto a juicio personal, el dolor más grande que tiene la humanidad es el acallamiento de la voz de la mujer. No es un dolor de ahora, es un dolor histórico. Es como un balón, como una pelota debajo del agua, que uno lo está tratando de retener y en algún momento va a salir. Quizás a veces no nos gusta cómo sale porque sale con toda la fuerza que sale, pero va a salir y está saliendo. ¿Cómo fue para vos eso? ¿Cómo fue para vos ese acallamiento de tu propia voz? Ha sido muy doloroso para mí,
no tener voz, sentirme excluida, discriminada en muchísimos momentos de mi vida. Me ha costado muchísimo, ha sido muy doloroso y físicamente pierdo la voz con mucha continuidad. Hago muchos esfuerzos para recuperarla. La semana pasada tuve bronquitis, tenía mucho miedo de estar acá y que no pudiera pronunciar una sola palabra. Así que es un gran dolor que me acompaña. Cada día de aquellos años finales de los 80 y principios de los 90 fue una cuestión de vida o muerte para todos los colombianos, rehenes de una guerra que también nos incluyó a mí y a mis hijos. Y a mí, esquivar la barbarie desatada por mi marido fue todo un reto. Un carro bomba con 700 kilos de dinamita explotó en la puerta de nuestro hogar mientras dormíamos. Así comenzó la feroz guerra narcoterrorista con nosotros como objetivo principal de los enemigos de mi marido. Sobrevivimos por milagro, pero a partir de ahí ya no hubo otra opción que esperar las decisiones de Pablo de cómo movernos, cuándo movernos y hacia dónde. Cuando pude darme cuenta de lo distante que había estado de la realidad tan cruel que nos contenía, ya era demasiado tarde. Yo era muy joven, ingenua y ciega ante la realidad, y por eso sucumbí, por esta condición de ser mujer. Los últimos tiempos de Pablo fueron muy solitarios. Estaba rodeado de muchos hombres, pero de pocos amigos. Su voracidad y ambición desmedida lo llevaron a perder el control de todo. Pensaba solo, definía solo, se hizo dueño de nuestras vidas y se apropiaba con violencia de la vida de todo aquel que se atravesaba en su camino. No tuve la fuerza suficiente para confrontarlo. Él nunca me escuchó. En esta parte del prólogo mencionás el carro bomba del edificio, en el edificio Mónaco. Y entiendo que esa fue una situación bastante clave en tu vida, en la vida de ustedes. ¿Cómo fue eso? Contanos un poquito. Eso fue un despertar horroroso. Desperté con los gritos de mi hijo, que se estaba ahogando, que lo salvara, que le ayudara. Yo no tenía la menor idea qué estaba pasando. Imaginé que podía ser un terremoto, un temblor de tierra, que algo extraño había pasado. Así que, bueno, cuando fueron pasando los minutos y fui descubriendo que mi casa estaba destruida y que salí corriendo a buscar dónde estaba mi niña de 3 años, fue una situación muy traumática. Poder ver por las ventanas gente sangrando, edificios destruidos. Me costó toda esta historia, más de 6 meses durmiendo con la luz prendida, con una situación muy traumática. Entiendo, y en el libro se puede ver varias de este tipo de situaciones, que esto era una constante, que había muchas situaciones que ustedes fueron viviendo. Ahora, también me quiero hacer eco de una pregunta que muchas veces surge. Porque mientras tú cuentas esto, hablamos del edificio Mónaco. El edificio Mónaco es un edificio con muchos lujos, con muchas cosas. Y bueno, también hay una parte de esta historia donde aparece una calidad de vida, aparece una forma de vivir con ciertos lujos, como recién decía. Y mucha gente dice, bueno, pero ella no se dio cuenta de lo que pasaba, cómo es que de repente empieza a ocurrir todo esto y ella no sabía de lo que el marido estaba haciendo. ¿Cómo fue esto realmente? Pues en los años 80 en Colombia no se hablaba de narcotráfico. Se hablaba de personas empresarias que estaban dedicadas al tema inmobiliario, o al tema de bancos, o al tema de farmacias, otro tipo de rubros,
nadie hablaba de este tema. Pablo hablaba de su tema inmobiliario y no había con quien confrontarlo durante muchos años. Fue un silencio como sepulcral a nivel social, y a partir del año 84, ya cuando el ministro de Justicia empezó a hacer investigaciones, yo ya tenía 8 meses y medio de embarazo, fue donde empieza a surgir el tema del narcotráfico. Y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta de lo que pasaba. Sí, realmente ahí me empiezo a dar cuenta. La única fuente que yo tenía para corroborarlo todo el tiempo era a Pablo. En ese momento asesinan al ministro de Justicia. Yo empiezo a seguir corriendo, a esconderme. En un momento dado él me dice que me tengo que ir para Panamá, que tenemos que huir porque me van a matar. Yo no entendía por qué me iban a matar si yo no había hecho absolutamente nada, pero era todo una trama que tampoco nunca se acababa de cerrar, porque no había tiempo, porque una situación seguía tras la otra. Yo cuando llegué a Panamá ya estaba por tener a mi hija, así que hablar con Pablo era casi momentos, segundos, donde le hacía 1000 preguntas y él decía que no tenía nada que ver, que todo lo involucraban a él, que me quedara tranquila, que todo lo iba a solucionar. Todo el tiempo siempre hablaba de que las cosas se iban a solucionar a la semana siguiente, y cada vez estábamos en un laberinto sin salida. Okay. Ahora, si uno mira, por ejemplo, alguna de las escenas de la serie que está en Netflix, se lo ve a él haciendo actividades con la cocaína al lado tuyo. Hay otra escena en donde él te pone como un arma en las manos y te dice, te quiere enseñar a utilizar un arma, y vos decís que lo vas a seguir hasta donde sea. ¿Eso pasó o no pasó? Jamás pasó. O sea, jamás yo conocí 1 gramo de cocaína en mi vida, y hasta el día de hoy, a mis 58 años, no lo conozco. En mis manos, que yo lo pueda palpar, jamás. Y Pablo jamás nos usó nuestra casa para ningún tipo de situaciones de esas, y menos usar un arma, o que yo lo acompañara a él en sus situaciones, jamás. Está muy claro de que yo fui ama de casa, que me dediqué a mis hijos, a mi hogar, y que en otros momentos muy trascendentales, como fue la negociación con los carteles, que ahora hablaremos de eso, ellos lo tenían todo clarísimo y jamás me confrontaron ni me dentro de sus exigencias. Siempre me vieron como una ama de casa cuidando a mis hijos y protegiéndolos. Ahora, cuando pasa esto de lo de Panamá, ¿sí? Creo que tú lo cuentas en el libro, en un momento tú te estabas por separar, estabas queriendo separarte. ¿Por qué? Porque Pablo, a los 4 meses de embarazo míos, de mi segunda hija, él estaba en un romance con Virginia Vallejo, una periodista muy importante de Colombia, de televisión, y salía en todos los diarios que él se iba a casar con ella. Así que era un doble sufrimiento para mí, y le pedí de todas las maneras que nos separáramos, porque no quería seguir soportando esa situación. Pero no, él siempre me decía que eso era una historia de la gente, que no tenía nada que ver con eso, que nos iba a casar, que el hogar nuestro estaba por encima de cualquier circunstancia. Entonces era una historia muy repetitiva, y bueno, como mujer a veces continuamos mirando a los ojos al otro desde el amor, y seguimos apostando a tener una familia. ¿Qué pasó con tu hija cuando nació en Panamá? A los 10 días de haber nacido mi hija en Panamá, Pablo me dice que la tenemos que enviar para Colombia, que no puede seguir
con nosotros porque no se sabe qué va a pasar con la vida de nosotros, si nos vamos a tener que ir a vivir a la selva, si nos tenemos que ir un tiempo largo y que la niña se podía morir, que lo que sí podíamos continuar era con Juan Pablo, mi hijo, que tenía 7 años, y él me decía que ya él era un hombre y que podía soportar el hambre y el frío de la selva. Y la verdad que cuando yo recuerdo esas palabras, o sea, me lleno de indignación, de dolor conmigo misma al poder haber aceptado a una persona decirme que un niño de 7 años estaba preparado para hacer semejante travesía. Así que, bueno, le he pedido a mis hijos perdón por estas decisiones, por estas elecciones, y por este horror que vivieron y que desde mi juventud, desde mi adolescencia y mi ingenuidad, no lo pude ver en ese momento. ¿Cuánto tiempo pasó sin ver a tu hija? Pasaron más de 3 meses en que yo no la podía ver sino por foto. Tampoco podía llamar a mi casa ni a mi madre a ver cómo estaban. Así que bueno, la presión de él todo el tiempo era que yo no me podía mover, que no podía regresar a Colombia porque me iban a matar. Y en un momento dado, yo le dije que iba a ir a Panamá a encontrarme con una hermana para preguntarle por mis hijos cómo estaban. Pero yo ya estaba segura dentro de lo más profundo de mi ser que yo no iba a regresar y que me iba a ir para Colombia, pasara lo que pasara. Así que se lo dije, lo llamé por teléfono varias veces y le dije, si me matan, que me maten, pero que algún día mis hijos sepan que me mataron porque fui en busca de ellos y no que me mataron porque me quedé aquí esperando no sé qué. En el momento en que él muere, por lo que tú misma escribes, aparece como un corte, un antes y un después. Incluso tú describes una situación donde, bueno, por un lado era el dolor de lo que estaba pasando, pero por el otro lado era como algo que se acababa. Sin embargo, te encontrás con una situación distinta que demanda que aparezca algo de vos que hasta ese momento no había estado. Te encontrás en una mesa de negociación con los narcos más importantes de Colombia que estaban negociando tu vida. ¿Cómo fue eso? Eso, o sea, recordarlo nomás me da como, casi siento el deseo de desmayarme. Cuando Pablo se muere, yo sentí de alguna manera que esta pesadilla terminaba y solamente me pude conectar con eso el día 1, porque el día 2, a partir de la muerte de él, la noticia era que seguíamos nosotros. Así que saqué coraje y fuerzas de donde no tenía para buscar preservar la vida de mis hijos y la mía. Y empecé a tocar puertas desde ese momento hasta que llegó el día de poderme sentar con los capos de la droga. Eran más de 50 personas llenas de enojo, de mucho dolor, de mucha ira por todo el daño que mi marido les había hecho. Y ni siquiera veían en mí la mujer o la esposa o la viuda, veían en mí a Pablo Escobar. Y me llevó un largo tiempo poder hacer que ellos se conectaran conmigo como mujer y que poder generar toda esta situación. Desde el primer momento de la reunión siempre me dijeron, su hijo está muerto, no tiene ninguna opción, podemos hablar por ustedes, pero su hijo está muerto. Así que yo les dije que no, que una paz sin mi hijo para mí no tenía sentido, entonces que nos mataran a todos. Pero seguí trabajando 350 días para lograr que ellos me escucharan y que me dieran la oportunidad de que mi hijo tuviera una segunda oportunidad y
que yo me hacía cargo de todos y cada uno de sus movimientos fuera del país. Si en algún momento él se equivocaba, yo regresaría a comunicárselos. Y bueno, gracias a Dios han pasado 24 años de exilio en este país. Y si tuviera que ir a hacerlo, no tendría sino cosas maravillosas para contar de todo el trabajo y el esfuerzo que Sebastián viene haciendo con todo este dolor y con todo este proceso para que esta historia y esta violencia en el mundo no se repita en este país que nos ha regalado también el techo y el espacio para estar. En esa historia tú cuentas sobre un cuarto que estaba lleno de grabaciones. ¿Cómo es? Sí, cuando yo empecé las reuniones con ellos me dijeron que ahí estaban todas las grabaciones, me mostraban los cassettes, los videos de todo lo que ellos hacían en la persecución hacia nosotros y a todos los contactos de Pablo. Y que yo estaba ahí sentada porque lo único que habían escuchado de mí todo el tiempo era suplicarle a Pablo que hiciera la paz con ellos, que por favor no cometiera más locuras, que nos iban a matar a todos. Incluso yo en vida de Pablo logré conseguir una reunión con los carteles para poder hablar de esta situación. Y bueno, cuando ya tenía la reunión le pedí permiso a Pablo para que me dejara hacer esa reunión y me dijo que yo estaba loca, que me iban a matar, que él tendría que estar muerto primero antes de que yo fuera donde ellos. Y realmente tuvo que estar muerto para yo poderme sentar con ellos. Hay una pregunta que también sobrevuela muchas veces, y es esta pregunta de ¿y qué pasó con todo el dinero? ¿Qué pasó con la fortuna? Y a veces hay como una fantasía de que ustedes navegan en dólares. ¿Cómo pasó eso? Bueno, esa fortuna se esfumó. Pablo hizo una guerra frente a un Estado y una guerra cuesta muchísimo dinero. No hay dinero que alcance realmente para sostener una guerra. También el Estado colombiano se quedó con una buena parte de sus propiedades y sus bienes, y la otra parte los carteles de la droga. Así que, bueno, en este país me han investigado justamente por esa situación y se han dado cuenta de que no hay dinero ni hay cuentas en ninguna parte del mundo. ¿Y de qué viven? Nosotros hemos trabajado, nos hemos preocupado por educarnos, por salir adelante, por trabajar como cualquier ciudadano común y proveernos y ayudarnos a buscar una salida en el día a día. Me llevó 25 años ponerme de pie, salir del encierro y vencer el miedo, para contar con mis palabras cómo fue mi vida al lado de Pablo Escobar. A pesar de los años que viví con él, fue a raíz de investigaciones que hice para este libro que empecé a dimensionar lo que aconteció en nuestras vidas. Para llegar a esto, tuve que vencer el miedo a que me juzguen mal, convivir con las incertidumbres de las muchas personas que me pidieron que no lo hiciera, que dejara las cosas así. Pero considero que asumí un camino sin retorno, porque yo quería dejar atrás tantos años de silencio. Y contar mi historia se convirtió en una necesidad para mí. Cuando terminó de leer el texto, mi hijo comentó que creía saber casi todo sobre su padre, pero reconoció que este libro cambiaría para mal la imagen y visión que tuvo de él. Este proceso ha sido doloroso y no exento de lágrimas. Escribir ha sido una catarsis, un viaje a profundidades mías para indagar sobre esta historia que ha desgarrado el alma y el corazón de miles de familias. Muy pocos me reconocen como María Isabel Santos. No me miran como mujer, sino como la extensión en tiempo de la maldad de mi marido.
Me cuestiono por sus actos, sin que importen mis esfuerzos ni mi lucha como madre y cabeza de familia. El pasado nos persigue y el fantasma de Pablo no nos deja en paz. A través de las páginas de este libro, los lectores encontrarán una mujer muy diferente a la que han retratado los medios de comunicación, las películas o las series de televisión. Soy un ser humano que ha avanzado en un proceso de transformación consciente de que mis hijos y yo somos portadores de un apellido asociado inexorablemente al mal. Aunque la ley protegiese mi derecho como esposa a no denunciar al padre de mis hijos, sé que no me alcanzará esta vida para pedir perdón por no haber abandonado y denunciado a mi propio esposo. Estuve enamorada de él, pero le tuve miedo, mucho miedo, y en virtud de todo eso hice todo lo que estuvo a mi alcance para cuidar de mi familia. Entonces, en esta instancia me queda una pregunta final, fundamental, entiendo yo. Más allá de Victoria, María Isabel, de Tata. Todos esos son formas de llamarnos, pero en el fondo somos lo que somos. ¿Para qué escribiste este libro? ¿Cuál es el propósito de que este libro salga al mundo? Yo escribí este libro para recuperar mi voz. También me di cuenta con el proceso que hice en este libro, que mi esposo, el hombre más poderoso del mundo, no logró silenciarme. Y también para que muchas mujeres se puedan atrever a recuperar su voz desde lo más profundo de sus corazones. Esto es solo parte de lo que el libro trae. Está lleno de historias vastas y profundas, de situaciones dramáticas, de situaciones históricas que creo que son importantes y necesarias leerlas. Y eso solo pasa cuando profundizas y cuando buceas en todo el libro. Por eso sería bueno que ahora podamos escuchar algunos párrafos más de la hermosa voz de Marta para conocer un poquito más qué hay dentro del libro. Sí, el libro a mí me apasionó, pero me apasionó fundamentalmente, como dije antes, la historia de María Isabel. Me parece que es una historia que realmente como mujer, como preocupada por todo lo que significa el silencio, el tener de pronto empoderamiento, de pronto poder ser visibles, es lo fundamental para mí. Desesperada por el encierro, les propuse a los guardias que me dejaran lavar los calabozos que quedaban vacíos cuando se llevaban a los presos para otras cárceles. Por fortuna accedieron. Hacía eso de las 11 de la mañana, salía de mi celda, iba a un baño a recoger agua en baldes y luego limpiaba cada celda con jabón. A veces hacía hasta 50 viajes, pero no me importaba, porque en esa tarea tardaba hasta 3 horas. Y ahí agradecía no estar encerrada. Además, cuando terminaba me dejaban dar un baño, que yo trataba de alargar lo más que podía. El trabajo intenso y continuo me permitió conocer a los guardias, que poco a poco se dieron cuenta que yo no era una loca ni una criminal, y comenzaron a verme como un ser humano. Mientras mi hijo, Sebastián, estuvo preso conmigo, yo me asomaba por la ventanita de su celda y le decía que me ayudara, porque no quería que se quedara encerrado, pero respondía que no, que él estaba tranquilo leyendo. Madre, usted fue la que se ofreció. Yo no le voy a limpiar el lugar a los que nos metieron acá injustamente. Mientras en el penal intentaban sobrellevar yo mi dura situación, afuera las cosas estaban muy, pero muy, muy complicadas. El bullying de la prensa argentina era impiadoso con nosotros. Los medios publicaban todo tipo de infamias.
falsas noticias y nadie, ni mi familia, ni yo, estaba preparada para ello. Pero yo seguía en silencio y limpiaba. Sin embargo, después de pensarlo durante mucho tiempo, decidieron que su deseo de ser padre podría sobreponerse a cualquier contingencia. Fue así como Juan Emilio nació el 21 de diciembre del 2012. Y desde entonces nuestra familia se llenó de luz y de esperanza. Juan Emilio significa reconciliarme con la vida. Es el contacto más genuino con la alegría. Cuando estoy con él, me conecto con su inocencia, con sus mimos, sus caprichos. Soy una abuela muy presente. Cuando se queda en mi casa se pierde el orden. Pero la realidad es despiadada, impostergable, porque él va creciendo a toda velocidad. Ángeles, la mamá le habla a su hijo de los libros que ha escrito su papá. Sebastián le muestra a su hijo fotos de su abuelo. Pero a medida que pasan los días se hace más complejo hablar con Juan Emilio. Como el día en que íbamos en mi automóvil y preguntó: abuela, ¿cómo se murió mi abuelo? Y yo quedé petrificada, no sabía cómo responderle. Y tampoco quería mentirle. Por eso les escribía a Ángeles y Sebastián para que me aconsejaran qué hacer. Entonces se me ocurrió decirle: ese recuerdo es muy doloroso, mi amor, espera un poco para contártelo. En ese momento entró un mensaje de Sebastián, quien sugirió decirle que el abuelo había muerto en un tejado. Así lo hice. Pero Juan Emilio tuvo una nueva pregunta. ¿Pero cómo, abuela, cómo? Ay, mi amor, me pongo muy triste cuando tengo que recordar eso. Además, yo no estaba con el abuelo cuando pasó. ¿Y por qué no estabas? ¿Estabas en otra ciudad? ¿Por qué no estabas con el abuelo? Bueno, porque estaba enojada con él y por eso no estábamos juntos. Y cambié de tema. En estos 2 años de reflexión a propósito de mi libro, entendí la presión a la que Juan Pablo y Manuela fueron sometidos, psíquica y físicamente. Apenas ahora pude darme cuenta que tengo muchas conversaciones pendientes, muchos pedidos de perdón por el horror, el encierro, el no poder ir a estudiar, el aislamiento que evitó que tuviera contacto con otros niños y con su propia familia. Pero hoy, a pesar de todo, mis hijos le siguen apostando a la vida e implorando que la sociedad los mire como seres humanos que son. Yo solo le pido a Dios que mi nieto no sufra las consecuencias de esta nueva prueba de fuego y que el fantasma de Pablo nos deje en paz. Yo me quiero parar para agradecerle a Argentina como país por habernos cobijado cuando el mundo nos cerró todas las puertas. Quiero agradecerles a ustedes como argentinos también, porque nos han dado la fuerza para sostenernos en este momento de nuestras vidas, por habernos permitido crecer, educar a mis hijos, educar a mi nieto en este momento y educarme yo. Así que siento una inmensa gratitud por eso que ustedes como argentinos nos han regalado a nosotros como familia. Gracias.